Hola María Daniela, dime. Profe, buenas tardes. Hi Omar, how are you? Good Creo teacher. que sí está grabando. Dime. Teacher, lo que pasa es que usted me envió un correo, pues no sé si fue a mí solo o a todo el mundo, sobre el video de, bueno, mejor dicho, el video del examen, ¿sí? Y pues usted me dijo que no se lo había enviado, pero mi compañero se lo envió por parte de los dos. Sí, referente a eso, chicos, yo había explicado muchas veces en la clase y dentro de la rúbrica del examen estaba en que cada persona debe entregar sus tareas individualmente en Canvas. Son 1.750 estudiantes más o menos a nivel nacional y no todos pertenecen al mismo grupo. Entonces, por ejemplo, Omar, no es que sea tu caso. Tú estás en el grupo VIR 3 y tu amigo Santiago está en el grupo VIR 6. Si él entrega allá, a ti te aparece aquí en blanco la tarea. Entonces, cuando yo entro a calificar, como muchos de ustedes no tienen foto y son muchos los videos para poder acordarme de cada uno de ellos, si yo no veo el video en tu espacio, tu nota va a quedar en cero. Entonces, por eso a muchos que no entregaron la actividad les escribo un video. ¿Qué pasó con el video? Entonces, ¿qué van a hacer? Aquellos compañeros que entregaron en grupo, es decir, que una sola de las personas se entregó en la plataforma y a los demás les está apareciendo cero en este momento porque ya califiqué todos los videos, necesito que por favor me entreguen el enlace por mensaje. De esa forma yo sé, entonces tengo el video, tengo la persona, voy, reviso el video, le hago la verificación manual, le envío el mensaje y subo la nota de forma manual. Entonces, por favor, los que tengan ese caso particular, que hayan entregado una sola persona del grupo el video y los demás no, por supuesto les va a aparecer el cero. Escríbanme en a Canvas, profesor, a mí me pasó eso, este es mi enlace para yo volver a ver el video y tomarles nota de ese video y subirle la nota manualmente. Ya para el sábado quedan completamente las notas cerradas y a partir de hoy que se active la tarea, las notas empiezan a ir cambiando. Acuérdense en que les voy a mostrar en este momento la plataforma a ustedes, que pues, de eso iba a hablarles. Me dicen cuando vean la plataforma. Ya se ve, profe. Ya la ven, gracias. Entonces ustedes aquí en calificaciones, voy a poner como estudiante, aquí en calificaciones ustedes van a revisar su nota. Ahí en calificaciones ya les aparece la nota que es la de ustedes, ¿sí? Acá, en la parte superior derecha. A algunos ya les sale el 5 porque tienen todo en 5 perfecto, ¿sí? A otro les sale otra nota. Esa nota es la que es. Apenas ustedes empiecen a entregar las tareas de este segundo corte, esa nota va a empezar a cambiar. Por ejemplo, mira acá este estudiante de prueba que siempre ponemos tiene todo perfecto en 5, pero resulta que la tarea de hoy, la que voy a dejar el día de hoy, no prestó atención a lo que hay que hacer, no la hizo bien, sacó 3. Miren que la nota bajó de 5 a 4.3 en este ejemplo. Entonces les va a pasar a muchos de ustedes para que no me escriban, profesores, que por qué yo tenía una semana una nota y ahora me aparece la otra. Recuerden que esta nota va cambiando en la medida que ustedes van entregando tareas, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van evolucionando en su semestre, esa nota va a ir evolucionando también. A veces sube, a veces baja, a veces se mantiene, pero es por el registro de notas que vayan teniendo. Digamos acá, vea, sacó 3, ya la nota va a ir mejorando. Si la nota es de un 5, pues la nota se va a mantener, ¿sí? Entonces, para que tengan muy pendiente eso. Nuevamente, invitación a todos los estudiantes que por X o Y motivo no entregaron el video en el espacio que correspondía, respóndame en el correo que yo les envié. Yo les envié un mensaje genérico a todos. ¿Qué pasó con su nota? ¿Por qué no me entregó el video?
Entonces, profe, porque yo lo hice en grupo y otro compañero lo entregó. Este es mi video. Me envían el enlace y hoy mismo les tengo la nota definitiva para que hoy mismo la puedan ver. ¿Listo? Bien, chicos. Voy a arrancar con la tarea de esta semana. Recuerden que a partir de este día empezamos nuestro segundo corte. Entonces, recuerden siempre que los libros verdes van a ser los libros donde estamos nosotros trabajando nuestro segundo corte, todo el vocabulario, toda la información. Las tareas de todo este corte van a tener las siguientes características, préstenles mucha atención. Recordar si estamos grabando para que quede para los compañeros que no se pudieron conectar. Solamente hay un intento, no van a haber dos intentos, por todo el desorden que se generó la vez pasada de que les dio por tocar el intento, lo dejaron activado, sacaron el cero, tocó arreglar manualmente, eso fue un desorden total. Por querer sacar una mejor nota, iban hacia el intento y peor, la nota fue peor, no repasaban, no estudiaban de un intento a otro, entonces volvían a cometer los mismos errores. Para evitar todo eso, vamos a aprender a ser ordenados, vamos a aprender a escuchar bien, a tomar apuntes, a prestar atención. Solamente hay un primer intento, no hay más. Las tareas van a abrirse todos los jueves a las 6 en punto de la tarde, la tarea se abre. Y va a durar abierta hasta el jueves de la semana siguiente, hasta las 3:59 de la tarde. Es decir, terminan su clase y se pueden poner a hacer su tarea y tienen hasta antes de empezar la siguiente clase para poder entregarla. No van a ver de que profe vuélvamela a activar, que profe que se me olvidó, que profe que se me pasó. Vamos a aprender a manejar el calendario. Ustedes le dan clic a su calendario y ahí tienen que aparecerle todas las tareas que ustedes tienen por entregar y a qué fecha y hasta qué horas. Entonces aprendan a organizarse. Ustedes le dan clic ahí a las asignaturas a las que ustedes quieran ver en el calendario y en el calendario va a actualizar y les va a mostrar las tareas para cuándo. ¿Sí ven? Yo le di clic a estos 4 grupos y ahí me aparecen todas las tareas que están disponibles. Las que ya están entregadas están tachadas y las que faltan por entregar están sin tachar. Y ahí les dicen la fecha, usted le da clic a una y se le abre, le dice a qué horas tiene que entregarla, etcétera, etcétera. Sean conscientes de la asignatura de inglés. No esperen a que venga, ¿será que me puede entregar la tarea como lo hicimos en el primer corte? Ya este segundo corte, ustedes tienen que ser más organizados con su horario, más organizados con su tiempo y dedicarle el tiempo que merece la asignatura. Es solo una tarea. Cuentan con una semana completa para hacerlas. No hay excusas para no hacerlas en el tiempo. Entonces, no va a haber segundos intentos porque van a aprender a leer bien, a estudiar primero, a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y van a tener una semana completa para hacer una sola tarea. Entonces, vamos a empezar a organizarnos desde ya. Primer tarea de esta semana, una comprensión de lectura. Arrancamos con lectura porque es en donde más estamos fallando. Ustedes van a encontrarse con este texto, ¿lo están viendo? George and Lucy's Dream Vacation. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, Claro. maestro, sí se ve. Este documento es un texto relacionado al tema que vamos a hablar hoy. Y ustedes van a leerlo y de acuerdo a esa lectura van a responder 5 preguntas, son solo 5 preguntitas. Hay algunas de verdadero o falso, hay otras de selección múltiple y hay otras de escribir. Tips, pistas, por favor lean muy bien. Si la pregunta dice, por ejemplo, ¿por qué?
por qué le gusta tal cosa, y ustedes ven que las opciones son como que muy parecidas, por ejemplo esta, ¿por qué le gusta el pollo a esa china? ¿Porque es hot spicy? ¿Porque es soft spicy? ¿O porque no está marinado? Porque si está marinado, tienen que leer muy bien el documento para saber cuál es la respuesta correcta. Si dice por qué le gusta ir a Cartagena y hay varias opciones, hay varias razones, y usted ve que dentro de todo el documento dice, porque hay muy buenas playas, porque los turistas son buenos allá, porque tal cosa. Si ustedes ven que todas esas opciones están dentro de las respuestas opcionales, y dice, wow, ahora, ¿cuál cojo? En ese tipo de preguntas, cuando todas las opciones son las correctas, hay una que dice todas las opciones son correctas. Entonces, ¿cuál hay que escoger? La que encierra a todas las opciones. Entonces, ojo, todo eso se trata de aprender a leer y a comprender, chicos. Y principalmente en este tipo de ejercicios donde hay espacios en blanco, hay que prestarle caso a estas tres cosas. Si la palabra o el espacio aparece al principio, yo debo empezar con mayúscula inicial. Todas las palabras se deben escribir en minúsculas, ¿sí? Si están en la mitad o al final de las oraciones, van en minúscula completa, pero si empiezan, miren, cada vez que empieza una oración va en mayúscula inicial. Son palabras, por lo tanto las palabras no llevan ni punto, ni coma, ni guiones, ni nada, a menos que lo requiera. Pero acá en estos espacios es que la tarea está para sacar un 5 cerrado, porque está completamente literal de cómo está en el texto. Entonces mi consejo es, tómense en el tiempo para leer. Ya van 4 cursos que van tomando esta tarea conmigo, y de esos 100, 200, de esos 435 estudiantes, ya van 25 pidiéndome repetir la tarea. ¿Pero por qué? Voy y miro y le hicieron mal, la respondieron a la carrera, no leyeron, y todo está en la lectura. Si ustedes leen bien, van a encontrar las respuestas. Consejo, chicos, no necesitan saber inglés para leer, es cuestión de comprender. Aquí les están hablando de un falso y verdadero y le dan la oración, ustedes se van y buscan la oración sin ni siquiera saber, van y la buscan y miran y comparan, ¿será que está en positivo? ¿Será que está en negativo? ¿Será que dice lo mismo, que no lo dice, para saber si es verdadero o falso? Lo mismo para completar los espacios, las palabras están textualmente sacadas del texto. Entonces no pueden sacar la carta de, es que yo no sé inglés, porque es que no necesitan el inglés. Acá lo que necesitamos es aprender a comprender la lectura. Ahora, yo se las voy a enviar en este preciso momento, les voy a enviar ese documento. Ustedes son el grupo BIR 3 para todos los estudiantes, documento para la tarea. Les voy a enviar el formato, ¿por qué motivo? Hay algunos casos en donde la señal es mala, ¿sí? Donde no tienen buena conexión a internet, y en esos casos hay veces que las imágenes no aparecen. Entonces, para que no pierdan el intento, yo les voy a enviar el documento para que lo puedan descargar y lo puedan tener a la mano, de tal forma de que van a poder leerlo antes de abrir la tarea, y ya cuando vayan a hacer la tarea, ustedes ya hicieron el ejercicio previo de comprensión de lectura y ya miraron palabras difíciles, ya se empaparon de la información. Ojo, este documento tiene un ejercicio por dentro, no hagan ese ejercicio ni me entreguen. Qué pena la mayúscula, pero es la única forma que les llamo la atención. Ojo, no hagan ni me entreguen el ejercicio de ese documento. El documento es solo para leer. ¿Listo? Porque también han habido preguntas, profesor, ¿y le entrego el documento que me envió? No, en ningún momento les dije que me entreguen el documento. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra primer tarea. Tienen una semana completa. Descarguen primero este documento, léanlo, busquen las palabras que están en negrilla, son palabras clave para las oraciones, para poder responder esa tarea. Bien, esa es nuestra primer tarea de este primer corte.
Questions? ¿Preguntas? No, señor. Thank you. So, week number 1. Today we're going to start working with the dream vacations. As well as the other modules, Fred, remember, vamos a tener nuestro libro en verde. De aquí en adelante todos los módulos semanalmente van a estar con ese librito para que se guíen del material que vamos a ir viendo. Y dentro del material, los emojis de la carita con las gafas, es ahí donde está el material que yo les explico en la clase, y la explosión es el material para que ustedes pongan en práctica lo que van a aprender. Get? Let's start paying attention on the first grammar aspect. Dream vacations, the vocabulary about holidays and the adverbs of frequency. En este primer bloque vamos a aprender sobre vocabulario, palabritas de las vacaciones, diferencias entre usos contextuales de esta palabra vacation versus el holidays, y vamos a aprender los adverbios de frecuencia. Let's start having a look to the difference between vacation and holidays. Vamos a primero mirar esto. Ojo, cuando yo hablo de inglés a nivel universal, me refiero al inglés americano, ¿sí? Y ya cuando hable del inglés británico, me refiero solamente allá a esa isla del Reino Unido, para que tengan en cuenta esta variación. ¿Por qué siempre voy a hacer aclaraciones así? Porque recuerden muy bien que el Reino Unido fue el que creó el idioma, pero el que está modificando y el que está trabajando día a día con el idioma y hacerlo mejor es el americano. Y el que se utiliza a nivel internacional es el americano. Entonces vamos a mirar hoy estas pequeñas variaciones en cuanto a esos dos tipos de acento y de contexto. El inglés americano y el británico. El americano, we have these two words, holidays and vacations. Pero ¿cuál es cuál? ¿Y cuál debo decir mejor? Resulta que casi siempre ha habido una confusión entre ¿digo holiday o digo vacation? Pues bueno, miremos la diferencia. One of the big differences is that we use the word holiday to talk about days that are celebrated by a lot of people, and they include religious holidays. Esta palabrita holiday refiere más a día santo o día feriado, día festivo. Y utilizamos holiday para hablar de uno o de una serie menor a 15 días de días especiales que son celebrados por montones de personas al tiempo o por personas en una región específica, e incluso en aspectos religiosos. Entonces, por eso es que Colombia es uno de los países que más días festivos tiene, porque este país es muy religioso y cada santo tiene su celebración especial, right? Pero eso es lo que refiere la palabra holiday en el inglés universal, en el inglés americano. Holiday es un día festivo, uno, o máximo 15 o 10 días cuando relacionamos una festividad religiosa. Por ejemplo, la Semana Santa que se nos viene es Holy Week. La Semana Santa es un holiday, es una semana de celebración, ¿no? Un feriado de celebración que dura bastante tiempo. Cuando hablamos Christmas en la parte americana dura más o menos 2 meses esa celebración. Aquí en Colombia, ¿cuánto dura Navidad? 24 días. ¿Será? Si empiezan a poner decoraciones desde el 31 de octubre, no dejan terminar la festividad del octubre y ya están poniendo Navidad. Entonces acá dura como 4 meses, imagínense. Noviembre, diciembre, enero, incluso se llega febrero, marzo y allá está el árbol todavía amarrado. Entonces, that's difference, right? Now, vacations. ¿Qué es esa palabra vacation? Es así, nos especifica vacaciones, un periodo largo de más de 15 días de días que tenemos especiales para el descanso. La palabra vacations, cuando ustedes la utilizan en el contexto americano, ya la gente visualiza descanso
incluido viajes. Entonces, cuando ustedes utilicen la palabra vacation, la gente va a entender que es que usted va a viajar, que usted va a realizar esa semana, ese periodo de descanso en un lugar diferente a su hogar. That's vacations, right? Now, in these new days, en estos días, bueno, hace aproximadamente 10 años, cuando apenas arrancamos el siglo XXI, la gente empezó a utilizar un nuevo concepto, una nueva palabra, and is staycation. Staycation. Staycation es la palabra que refiere a que sí, usted tiene sus días de descanso, pero como usted no tiene plata para viajar, pues se queda estancado en la casa, descansando en casita, right? Entonces, vacations, si usted tiene plata y va a viajar, y dentro de sus planes está irse a otro lugar diferente a su casa. Y staycation, cuando usted va a usar ese tiempo de descanso suyo en casa, porque no hubo plata para salir a viajar. Esa es la nueva palabra que se ha utilizado en estos últimos años por la crisis económica y por todo ese cuento que han vivido. Entonces, staycation, vacaciones en casa, right? Como ahorita que estamos en vacaciones en casa, con cruceros adentro del hogar. Now, vámonos para la isla del encanto, para el Reino Unido. Well, people, there, holiday is the only word that is used. Allá, las personas solamente utilizan la palabra holiday, bien sea para referirse a las vacaciones en general o a referirse a un día feriado. Entonces, allá la gente que habla el inglés británico, ellos utilizan ese holiday indiscriminadamente para estas situaciones. They can say, Monday is a holiday, que el lunes que viene es festivo. I'm going on holiday next week. Me voy de vacaciones la próxima semana, right? So these are the two different ways in which we can use the holidays and vacations. Que si ustedes pueden utilizar la vacaciones, la palabra vacations en Inglaterra, sí, la gente les va a entender, pero ustedes no van a escucharlos a ellos decir vacations. Siempre los van a escuchar decir holidays, right? Now, wow, se va a pegar un aguacero delicioso acá en Bucaramanga. La palabra day off. If you stay home one day just to relax, you're going to talk about a day off. Por ejemplo, el martes la universidad estaba celebrando que estaba de cumpleaños. En ese tipo de días que no hacen parte de una vacación, que no hacen parte de un día feriado, pero es un día en donde usted no hace lo que usted hace generalmente es una rutina, a esos días los llamamos day off, que literalmente significa un día por fuera de su rutina, un día por fuera de su trabajo, un día por fuera de su casa, right? A day off, un día afuera. Cuando usted dice, hoy no pienso estudiar, hoy me digo, profe, se me dañó el internet, todo el día, listo, y se acostó a dormir. Ese es un day off, right? So these words are very important for you to take attention on the next step. Entonces, este vocabulario es el que vamos a tener en cuenta como primer paquete de palabras para la creación de sus libretos y de sus proyectos para este segundo corte. Now, let's pay attention. Vamos a observar un video. Vamos a mirar este video completamente. Y ustedes van a regalarme oraciones en present simple, oraciones en presente simple, para decirme qué pasa en el video. ¿Qué hace esa persona en el video? Aparte de eso, van a buscar todas las palabras que puedan relacionar con el tema de las vacaciones dentro del video. ¿Listo? Después de que ven el video, van a tener un minuto para tratar de buscar esas palabras, cómo se dicen en inglés. Right? Entonces voy a volver a compartirlo para compartirlo con sonido. Y me dicen si ya pueden ver la página del video. ¿Ya pueden verlo? Sí, profe. ¿Lo escuchan? Sí. Sí, maestro. Este video, cuando vayan a volver a retomar la grabación de la clase,
Este video va a estar cortado, chicos, porque YouTube me tiene bloqueado el uso de los videos de Mr. Bean para la clase. Entonces, lo que hace YouTube es recortar ese pedazo. Si quieren volverlo a ver, lo encuentran dentro del Flipbook. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué hace esta persona? Vocabulario que se relacione con las vacaciones. Después de ver el video, 1 minuto para buscar en inglés esos significados. So good. Now, take 1 minute. 1 minuto para buscar esas palabras en inglés que vieron ahí de vocabulario para construir sus oraciones in present simple. What happens? ¿Qué pasa en esa escena? 1 minute. It's 4:30, 4:31. Profe, Señor. es que lo que pasa es que el video no se podía, pues como tal, ver bien, ya que se lagueaba mucho y no era fácil como tal. Entonces están preguntando que si puede pasar el link o algo para ver el video. Claro que sí. Igual manera recuerden que ahí lo van a tener guardado en su plataforma dentro del Flipbook. Ya se los estoy pasando por el chat. Entonces, don't you worry. Los que hayan podido verlo, regálenme las oraciones para no atrasarnos y los demás pueden tener el video allí. So let's start. Tell me. Tell me. Good. So people. Van a tomar hasta las 35 mientras aprovecho traigo agua para que lo puedan ver en casa y puedan organizar sus oraciones. In present simple, what happens? ¿Qué pasa en Profe, esa escena? Tell me. es que entré a la reunión, pero creo que aparezco con el nombre de A1 y no lo pude editar. Recuerden que cuando escriben o cuando entran con nombres Es ajenos que a los no me da suyos la en el chat, opción, no me da la ¿no te da opción la opción? de cambiar ¿Cómo el te nombre. llamas? Melina García. Melina. Sí, señor, te lo envío por el chat. Es lo que te estoy diciendo. Es Que que, cuando no puedan cambiar sus nombres, me escriben en el chat el nombre de ustedes completo y el código para tenerlo presente. ¿Listo? listo, gracias. So, the ones who has finished, el que ya haya hecho las oraciones, let's tell me, share them. Ready? So, who wants to participate? Tell me. Tell me, tell me, tell me.
Sentences. Come on, people. What happens? ¿Qué vocabulario vimos? Let's start having a look. So, do you see about this? ¿Vieron algo relacionado a estas palabras? Suitcase, food in cans, clothes. Cuando hablamos de maletas de viaje, específicamente tenemos esta palabra, suitcase, right? Hay otras como luggage o baggage que se refieren a la maletería en general. Se escribe lugaje con doble G, lugaje o bagaje con doble G. Ellas se refieren a maletería en general. Pero así como en español yo tengo palabras como mochila, morral, maleta, bolso, cartera. ¿Sí? Este suitcase es la que está creada para ese bolso de viaje. Suitcase. Well, in any places, in other places, muchas personas llevan la comida enlatada, comida para llevar, porque en ciertas partes las cosas son caras. Por ejemplo, vamos a Cartagena y a los gringos o a los que nos ven cara de gringo le cobran una cerveza en 40,000 cuando vale solo 2,000 pesos, ¿cierto? Esa gente que prefiere llevar su comida, this is food in cans, como lo hacía Mr. Bean. Él enlataba ya unos frijolitos. Good. The clothes. La ropa. ¿Qué tipo de ropa llevaba Mr. Bean? Shorts, t-shirts, pants. Llevaba que el chingue de baño, ¿cómo se le dice? Al chingue. A la narizona. Swimming suit, swimming suit, traje de baño, right? Entonces, de acuerdo a esta ropa, ¿para dónde iba él? For the beach. To the beach. Yeah, to the beach. To. Para. To. Un entre paréntesis acá. Nosotros en español confundimos la palabra por con para. Y pasa igual en español, en inglés. To es hacia o para de ir hacia ese lugar. Si queremos decir que van para la playa, en inglés debemos decir to the beach, to the, porque es hacia. La palabrita for en inglés significa para o por, pero se utiliza más en el contexto de por que el para. Entonces la confusión está ahí, que en español nosotros utilizamos mucho el para muchas cosas y el por para pocas cosas, con contextos diferentes. En inglés no nos embolatamos. For es por y to para o hacia. Get? So to the beach, hacia la playa, para la playa. Of course, we talk about transport. Hablamos de transporte. Para ir a las vacaciones necesitamos any kind of transport. We have the planes, we have the motorcycles, the buses, any other transportation that you can use. ¿Qué otro tipo de transporte podemos usar para viajar? Bicycle. To travel. Bicycle. The bicycle para viajar. To travel, para hacer viajes. Pues un viaje en bicicleta, pues puede ser, sí, pero nos pasa la de Forrest Gump, No que es duramos común. toda la vida. But what else? ¿Qué otro medio de transporte? Airplane. Airplane, car, The airplane ya lo tenemos, de bus, ahí está. ¿Qué otro tipo de transporte? Boat. Train. The boat, ok, el bote también, pero también, el bote es ese que yo necesito ponerle remos, ¿no? Boats. Y, uy, no, llego con brazos así de super luchador a donde voy a viajar en remo, pero ¿qué otro transporte me sirve mejor que el boat? Cruise ship. Cruise El ship. ship o el cruise ship, ¿cierto? Los cruceros, los barcos de motor, right? So all of this is important. Esto también es importante dentro de este vocabulario porque ustedes van a explicar qué hacen en esos lugares, cómo es que llegan a esos lugares, a sus vacaciones, qué llevan, etcétera. Talking about activities, actividades que ustedes hacen cuando están en vacaciones. You stop studying, dejan de estudiar o se meten a cursos vacacionales, ¿por qué no? You go to dance, you go to the beach, you go to the shopping mall, you play sports, you visit friends or you visit your family. Or most of us, como la mayoría de nosotros que estamos en staycation, we do the chores, right? ¿Qué es eso de chores? ¿Qué está haciendo SpongeBob? ¿Tareas del hogar? Las tareas del hogar.
The chores, se pronuncia chores como los chores que uno usa, the chores, significa todos los tipos de quehaceres del hogar. Lavar, planchar, fregar, limpiar, sacudir. Todos los quehaceres del hogar están encerrados en esta palabrita. Do the chores, hacer los quehaceres. What other activities you do? ¿Qué otras actividades hacen ustedes en vacations? On your holidays? Reading books. Reading books, sleeping, what else? ¿Qué más actividades? No más dormir y engordar. Party. You go to parties. Ay, esa es la excusa. Eso antes de la pandemia, enfiestados todos los fines de semana. No. Ay, no necesitaban solo las vacaciones. Nowadays, most of the time people sleep. Ya, la gente aprovecha, duerme hasta tarde, hace lo que no hacía, leer libros, salir con los amigos, etc. And of course, for this vocabulary, it's very important to take into account the passports, the visas, money, dinero, cómo no va a ser importante, tickets, the good weather. Casi siempre la gente viaja a un clima distinto al en el que vive. But for example, for me, I love cold weather. I love traveling to Alaska. I love to travel to Canada or Bogotá. Yo prefiero los climas fríos. Alaska es espectacularmente frío. Bogotá, Canadá, el Reino Unido. Todo es frío todo el tiempo. So those are weathers, right? And according to people, la gente que vive hacia los sitios fríos prefieren ir al sitio caliente, etc. So all of these words you're going to take into account. Todas estas palabras las van a tener en cuenta. Todos estos bloques de palabras los van a tener en cuenta porque van a unirlos junto a los conceptos gramaticales que les voy a enseñar hoy para construir su proyecto del segundo corte, su video del segundo corte. So, esta es una opción, las vacaciones. And now we're going to talk about the adverbs of frequency. What is an adverb? And what is an adverb of frequency? Dos preguntas. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Who tells me? ¿Quién me dice? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Tell me. El adverbio es una palabra que modifica el verbo. Very good. Un adverbio, como lo dijo la compañera, es una palabra que modifica a un verbo. Por eso se llama adverbio. Ad viene de junto y verbo, junto al verbo, modifica al verbo. So, talking about the frequency adverbs, they are special words which tell us how often we do an action. And we use them in present simple to make descriptions about the times we do the activities in daily life. Estos adverbios de frecuencia van a modificar la forma en cómo yo hago la acción en el término de las veces en que yo hago esa acción. Por eso se llama de frecuencia. Me dice las veces que yo hago una actividad en mi día a día. We're going to pay attention on two types of adverbs of frequency. Vamos a enfocarnos en dos tipos de adverbios de frecuencia. The frequency adverbs are divided in two. The indefinite and the definite. Indefinite and definite. Se llaman definidos e indefinidos por el siguiente término. Indefinidos porque me dicen más o menos qué tanto tiempo es que yo hago una actividad, pero no exactamente una cantidad. But the definite adverbs are talking like that because they show us a specific time. Entonces, los adverbios indefinidos sí me dicen que yo hago una actividad con cierta frecuencia, pero no una frecuencia exacta, como los definidos que sí nos dicen exactamente el número de veces que yo hago algo. So let's have a look to the definite adverbs. So the most common definite adverbs, los más comunes son always, usually, normally, generally, occasionally, seldom, never, rarely, often, frequently, sometimes. Todos ellos son adverbios de frecuencia. ¿Qué significan? What is always?
Siempre. Siempre. Usually, Usualmente. normally, generally, Normalmente. occasionally. Ocasionalmente. Todos ellos se entienden, ¿cierto? ¿Qué es seldom? ¿Qué es often? ¿Qué es sometimes? Sometimes, son como algunas los- veces, Muy often es bien. frecuentemente. Often o Seldom frecuentemente es son lo raramente. mismo. Muy bien. Seldom es rara vez o raramente. Good. Entonces este seldom es un sinónimo de este rarely. Ambos significan rara vez o raramente. La palabra usually, normally, generally, todos ellos también son sinónimos. Often, frequently, con sometimes son sinónimos. Right? Fíjense en una pequeña característica para que se la aprendan de aquí en adelante, para que aprendan cómo traducir palabras correctamente. Tenemos el sufijo ly. La L con la Y significa mente en español. Entonces, cualquier palabra que tenga ese sufijo al final va a terminar en mente en español. Por eso aquí decimos usualmente, normalmente, generalmente, ocasionalmente, raramente, frecuentemente. ¿Get? So, todas estas palabras nos explican más o menos qué tantas veces hago una acción, pero son indefinidos porque no me dicen exactamente una cantidad. But we can talk about them in this way. Podemos hablar de ellos en esta forma, dándoles un cierto porcentaje de uso. Okay? So that's why we say always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Estos son los más comunes, los más usados. Y por supuesto a ellos le podemos incluir cualquier otra cantidad de sinónimos como los que vimos en la pestaña anterior. Let's have a look to this. Voy a ponérselos aquí abajo en la pestañita y voy a hablar de ellos explicándoles unas características particulares que debemos tener en cuenta. So let's have a look to them. The indefinite. Primero vamos a hablar de los indefinite. Estos, todos ellos, tiene una particularidad de tener un porcentaje más o menos de uso. Y ellos tienen una contraparte. Es decir, si yo digo always al 100%, su contraparte sería never al 0%. Right? Ya vimos que usually y frequently son como gemelos, significan algo parecido en español, usualmente, frecuentemente, generalmente, normalmente. Ellos tienen una contraparte que es el rarely. Right? Often y sometimes son también gemelos en significados en español, de vez en cuando, a veces, pero acá tenemos una pequeña particularidad con la palabra sometimes. Sometimes es un adverbio neutral. Él es un caucho, él es un más o menos. Así como cuando yo le digo, ¿entendieron ustedes? Más o menos es un caucho. ¿Entendió o no entendió? Right? Sometimes es lo mismo, a veces. Unas veces sí, otras veces no. De vez en cuando, unas veces sí, otras veces no. Eso sometimes es un adverbio muy neutral. Right? Pero ellos tienen su contraparte que sería el seldom. Right? O el occasionally. Now, si nos damos cuenta en porcentajes, dice always es el 100%, never es el 0, usually frequently entre el 90 y el 80, rarely o seldom entre el 10 y el 5. They are like the opposite sides. Ellos son como los polos opuestos y ahí es donde hablamos de adverbios positivos y adverbios negativos. So, adverbios positivos, los que tenemos acá en esta línea dibujadas en azul, always, usually, frequently, often y sometimes entra acá. Porque nos están diciendo que la frecuencia con la que hacemos esas actividades es positiva. La frecuencia va en aumento, es positivo. But in the other side, los adverbios desde occasionally para abajo son adverbios negativos.
porque nos indican que la frecuencia es rara que hasta el punto de llegar a 0. Good. So, this is very important for the next tips I'm going to teach. Eso es muy importante para uno de los tips que les voy a enseñar a continuación. Now, how we use them. ¿Cómo utilizamos estos adverbios indefinidos en una oración? Easy. Remember that everything is in terms of verb to be and the others. Recuerden siempre que el uso de todas las cosas en inglés depende de dos situaciones. Cuando hablo del verbo to be o cuando hablo de los demás verbos. So let's start around to talk about the first thing, the uses in sentences. El uso en oraciones. Primero yo debo mirar cómo lo utilizo con el verbo to be y luego ahí sí miro cómo lo utilizo con los demás verbos. With verb to be, it's gonna be really easy. Regla que vimos al principio de todo. ¿Me escuchan? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Tiene buena musiquita de fondo, pero ya, por favor. Listo. Ya vimos al principio que un adverbio va pegado al verbo. Pero ¿cómo va a ir? Well, with verb to be, you're gonna use the verb to be first, the adverb. Con el verbo to be, primero digo el verbo to be y luego digo al adverbio. For example, in a sentence, I can say, I am always a good person. Yo soy siempre una buena persona. Fíjense que cuando hablo con el verbo to be en esta situación, el adverbio lo pongo después del verbo to be. Primero escribo el verbo to be y luego pongo al adverbio. Right? Suena raro en inglés, pero esa es la forma en que se usa en inglés. ¿Por qué aclaro esto? Porque en español yo siempre digo los adverbios al principio, antes del verbo. Yo digo, yo siempre soy una buena persona. En inglés digo, yo soy siempre una buena persona. Right? Y siempre los adverbios van a ir después del verbo to be. Right? Entonces yo puedo decir, I am never a good person. I am usually a good person. I am sometimes a good person. Siempre van a ir después del verbo to be. What happened to the others? ¿Cómo vamos a ponerlos a los demás? Tal cual los utilizo en mi estructura en español. Antes de cualquier verbo. Entonces, adverb plus any verb, cualquier verbo. Un ejemplo. So you can say, Maria, Mary, never works. Never works at night. María nunca trabaja de noche. El adverbio lo voy a escribir antes del verbo. All the time. Antes del verbo. Siempre, siempre, siempre va a ser esta la estructura del uso de estos adverbios, los indefinidos de frecuencia. Right? Los indefinidos van en esa forma. Good. So now, ¿quién me quiere regalar parte de su rutina? Utilizando adverbios en su rutina. A ver, ¿quién me habla de su rutina? Open up your microphones. Vamos a poner en práctica la escritura. Tell me. Raise your hands. I am usually go to the gym. Vamos a mirar tu oración y vamos a revisar una cosita. Gracias por participar, porque esto es muy importante revisarlo. I am usually go to the gym. What is okay? ¿Qué tenemos aquí? Resulta que acá me utilizaste am, dijiste el usually después y está bien. Y utilizaste el go y el usually está antes del go y también está bien. Pero ahora, o usas am o usas go, pero los dos en una oración no pueden ir. Right? En presente simple, vamos a acordarnos que la oración solamente puede tener un solo verbo.
o somos y estamos o hacemos alguna actividad, right? Entonces, en esta ocasión nos va a sobrar el verbo am. ¿Por qué? Porque la palabra gimnasio, pues como que no nos cuadra con el verbo ser o estar. Entonces debemos decir, I usually go to the gym. Yo usualmente voy al gimnasio, right? Es para que lo tengan en cuenta todos. El verbo to be no lo voy a utilizar con ningún otro verbo en presente simple. En presente simple no se utiliza con ningún otro verbo que no sea el mismo, right? Si ya hubiese querido decir el verbo to be con referencia al gimnasio, pues sí, yo puedo decir que yo siempre estoy en el gimnasio. Entonces ahí ya sería otra situación y yo diría I am always, en este caso usually, I am usually at the gym. Yo usualmente estoy en el gimnasio o yo me la paso en el gimnasio, right? So attention to that. Siempre tengan presente eso. No usen el verbo to be junto a otro verbo en la misma oración, porque si no, les queda erróneo, right? So, Right. another one. ¿Qué otro ejemplo? A ver, ¿quién me regala otro ejemplo? I always take a shower at morning. Ok, bueno, no lo sabemos, pero ella lo dice. I always take a shower in the morning. Some days, In the morning. some days Ya vamos I a mirar take las shower. partes, ya vamos a mirar los periodos de tiempo para que corrijas eso. In the morning. I always take a shower in the morning. Muy bien. Siempre tomas las duchas en la mañana. Good. I always take a shower in the morning. Perfect. That's it. Ese es nuestro uso. Es la primera regla. ¿Dónde van? Pegaditos al lado del verbo. Si es con el verbo to be, lo utilizo después del verbo. Y si es con cualquier otro verbo, vamos a utilizarlo antes de ese verbo. Antes del verbo. Right? Now, second rule. Segunda regla importantísima para prestarle mucha atención. Adverbs must go in positive sentences all the time. Los adverbios deben ir siempre en oraciones positivas. ¿Esto por qué? Dirán, profe, ¿por qué? ¿A qué se debe? Se debe a que, como ya sabemos, hay adverbios que representan aspectos positivos y hay adverbios que representan aspectos negativos. Y si yo utilizo los adverbios creando una contrariedad a lo que ellos dicen, ya va a perder sentido el adverbio y la gente se va a perder en lo que yo quiero tratar de enseñarles. Vamos a mirar un ejemplo. So, for example, yo dije anteriormente que I always take a shower. I always take a shower. Cuando digo que yo siempre me baño, estoy queriendo decir que ese siempre es todos los días, 100%. Yo lo hago 100%. Todos los días lo hago. ¿Qué pasa si a esa oración usted le pone una negación? ¿Sí? Si usted está diciendo que no siempre, al ya querer decir usted no siempre, es que yo no siempre lo hago, todo esto ya no tiene un 100%. Todo esto va a terminar significando rarely. No siempre lo hago. ¿Eso qué quiere decir? Que rara vez ocurre. Y ya al convertirse en rarely, ya es una oración negativa. Ya pierde el sentido la palabra always. Entonces, ¿para qué voy a utilizar un adverbio positivo con una oración negativa si yo ya tengo un adverbio negativo que me explica eso? Entonces, sí, hay ciertas ocasiones donde ustedes ven esto, el don't always, el don't usually, don't frequently, don't often, pero son muy raras las veces en que la gente utiliza ese tipo de oración, donde hay un adverbio positivo con una oración negativa. Porque es raro, y para eso yo ya tengo un adverbio que me explica eso. Ahora, ¿qué pasa si el adverbio es negativo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo I
I never go to the gym. Ahí yo estoy diciendo que yo nunca voy al gimnasio. Ahí yo ya estoy haciendo una negación. Yo estoy diciendo yo nunca, o sea, yo no, nada, no. Pero ¿qué pasa si yo digo yo no nunca? I don't never go. ¿Qué va a entender la gente? Que yo no nunca voy. Pues te van a entender, pero van a entender que no estás hablando bien. Never, ya sabemos que significa 0%, ¿cierto? 0%. Pero si ustedes utilizan I don't never, yo no nunca, todo esto va a tomar un opuesto, va a tomar un 100%. ¿Y qué va a significar? Always. La gente va a entender lo opuesto. Así como el jueguito de las bebidas, yo nunca, nunca. Entonces yo no nunca, o sea, yo siempre, ¿sí? Si el juego de las bebidas que es yo nunca, nunca tal cosa. Y tomaban cada vez que era, que sí lo hacían. ¿Como menos por menos más? Exacto, exacto. Entonces, para evitar todas estas confusiones, todos estos embolates, no utilicen ninguno de los adverbios en oraciones negativas. No lo hagan. No se necesita. Si quieren hablar en negativo, para eso tenemos nuestros adverbios negativos. Y por supuesto, si quiero hablar en positivo, tengo los adverbios positivos, right? So these are like the two rules for the adverbs of frequency. Esas son las dos reglitas de los adverbios indefinidos de frecuencia. Los uso junto al verbo, antes para los demás verbos diferentes al verbo to be, después con el verbo to be, y nunca van en oraciones negativas, right? So this is the explanation that you find down here. And now let's pay attention on the others. Aquí tienen esa explicación que les acabé de dar. Tenemos otros adverbios para que tengan en cuenta en sus significados y todo. Por favor, véanlos, estudienlos, porque dentro del parcial final a ustedes les van a aparecer de estos, right? De este vocabulario específicamente. So take into account. Now, the other adverbs of frequency. Esos otros adverbios de frecuencia, los que llamamos definidos. ¿Por qué se llaman así? Porque ellos sí nos dan un número exacto de veces en que yo hago algo. Es diferente decir que yo rara vez lo hago a decir que yo lo hago una o dos veces cada tanto tiempo. Una o dos veces al día, una o dos veces a la semana, una o dos veces al año. These are the definite adverbs of frequency. Ellos son los adverbios definidos de frecuencia y ellos, a diferencia de los que acabamos de ver, sí nos explican un tiempo exacto en el cual Chample no me copió, en el cual nosotros hacemos una acción. ¿Ustedes me están viendo a mí o no, chicos? No, profe, estoy viendo el how often. Ok. Eso quiere decir que mi cámara está desactivada, quién sabe cuándo. ¿Qué? Let's see. Bueno, igual, ¿para qué quieren verme la cara, sí o no? Se asustan, mejor se concentran ahí mirando la pantalla. Now, there you have. Aquí los tenemos. The adverbs of definite frequency. Tenemos 3 paqueticos de adverbios que vamos a aprender a utilizarlos de acuerdo a su estructura y de acuerdo a lo que quieren decir. Vamos a mirar el primer paquete, que es este, number of times and period of time. Vamos a mirar este, en donde vamos a hablar no solamente de las veces en que yo hago algo, sino de la frecuencia en periodo de tiempo en el cual yo lo realizo. So let's have a look first. Aquí los tenemos. Number of times plus a period of time. Esto es un adverbio de frecuencia. Tengo el número de veces y el periodo de tiempo en el cual yo hago una acción. So let's start first paying attention of the meaning of the words. Tengo la palabra 11, que se escribe 11, pero no me la vayan a pronunciar nunca como 11. Es un primer error que hacemos. ¿Por qué? Porque como ya la reconozco como el número 11 en español, yo tiendo inconscientemente a pronunciarla 11 y no la debemos pronunciar así, se pronuncia once, once.
Esta palabra, y ya se largó a llover, qué delicioso. Esta palabra significa una vez. Dentro de su significado tiene los dos, el número 1 y la palabra vez, once, 11, once, una vez. Si yo quiero decir 2 veces, voy a decir twice. La palabrita twice significa 2 veces. Y a partir del número 3 ya no puedo utilizar ninguna de estas palabras. Voy a decir la cantidad en número y la palabrita times, que en este momento no significa tiempos, sino que va a significar veces. Right? Entonces, si yo quiero decir 20 veces, 20 times. Ya eso, chicos, es un adverbio. Solamente esto, decir el número de veces, ya es un adverbio de frecuencia. Que si yo quiero ser más específico, pues yo le sumo una expresión de periodo de tiempo. Voy a explicar con más detalle esa frecuencia. Entonces tenemos periodos de tiempo como a day, al día, a week, a la semana, a month, al mes, a year, al año. Y dentro del día tenemos unos adverbios, perdón, unos periodos de tiempo que no están aquí, pero se los voy a escribir. Son in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la tarde-noche, ojo con este, at noon, al mediodía, at night, a la noche. Así tal cual es como debo escribirlo siempre. Yo sé que en español yo digo a la mañana o en la mañana y me entienden, pero siempre debo decir in the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at night. Ahora, ¿en qué se diferencia el at night del evening? Si los dos significan tarde y tarde-noche. Evening se utiliza dentro del periodo de tiempo que va desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche más o menos. Evening. Esto en América, es decir, aquí, en este pedazo. En Inglaterra, en el Reino Unido, es para toda la noche. En el Reino Unido, esta expresión in the evening se refiere a toda la noche. Y at night, en América va desde las 7:01 hasta la medianoche. Para que lo tengan en cuenta. Igual eso cuando vayan a ver lo de la hora, se van a dar cuenta también. Tienen micro, ya lo encontré por acá, voy a silenciarlo, lo siento, que no hagan ruido acá, listo. Entonces, estas son las expresiones de tiempo que tenemos que podemos usar con un número para indicar las veces que yo hago algo de forma más exacta. Now, how it's gonna work? ¿Cómo va a funcionar? Igual, uses of sentence. Uses in sentence. ¿Cómo va a funcionar dentro de una oración? Habíamos hablado que con los indefinites los usamos antes o después del verbo. Estos, los definites, van antes o después de la oración completa. Entonces tenemos como primera instancia antes de la oración, ¿cómo va? Yo pongo el adverbio. Al adverbio yo debo ponerle una coma y luego ahí sí escribir la oración. Ese es el primer uso. Pues, por ejemplo, si yo quiero decir que yo canto, listo, yo canto. Esa es una de mis rutinas diarias, cantar, yo canto, punto. Esa es una oración. Pero si quiero explicar las veces en que yo hago esa acción en mi vida, con un periodo de estos, yo puedo decir, por ejemplo, once a month, coma, I sing. Una vez al mes, yo canto. Y ahí puedo completarlo con cualquier otra información, como at the club. Yo canto en el club una vez al mes. Esa es la primera forma en cómo puedo utilizar estos adverbios.
La segunda forma es utilizarlo después de haber dicho la oración, pero en este caso no necesito poner comas. Sencillamente escribo el adverbio y ya. Entonces, por ejemplo, yo digo, I sing at the club once a month. Punto. Entonces, fíjense que estas son las dos formas en cómo yo puedo utilizar estos adverbios definidos de frecuencia. Cualquiera de ellos, cualquiera de los que voy a ir a aprender hoy, los puedo utilizar bien sea al principio de la oración poniéndole una coma o al final de la oración sin necesidad de poner ninguna coma. Right? Now, yo puedo decir el número de veces que yo quiera con el periodo de tiempo que quiera y ahí estoy indicando una frecuencia exacta. Yo puedo decir twice in the morning, 2 veces en la mañana, 3 times at noon, 3 veces al mediodía, 4 veces al mes, 7 veces al año. Esos son nuestros primeros adverbios definidos. Now, what you're gonna say? ¿Qué pasa con estas palabras que están al frente, profe? Esas palabras pueden reemplazar a la frase que tienen al frente. Ustedes en vez de decir a year, a month, a week, a day, pueden utilizar las expresiones daily, weekly, monthly, annually y van a significar lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta oración que tenemos, I sing at the club once a month, yo pude haber dicho once monthly, y la gente me va a entender lo mismo. Yo canto en el club una vez al mes, yo canto en el club una vez mensualmente. ¿Se acuerda que les había dicho que las palabras que terminan en ly terminan en mente en español? Aquí también funciona ese caso. Right? So, is it clear? ¿Clarito este primer paquete de adverbios? I guess so. Supongo que sí. Profe, ¿puedo volver a explicar lo último, que es que no lo entendí? Que de lo de las expresiones y el reemplazo. Mira. Sí, más o menos. Sí, eso. Cuando yo digo a day, estoy queriendo decir al día. Si yo no quiero decir esa, puedo utilizar la expresión daily y voy a decir exactamente lo mismo, solamente que este va a significar diariamente. ¿Y qué es diariamente? Al día. Semanalmente, weekly. Puedo decir weekly o puedo decir a week. A week significa a la semana y weekly semanalmente. Entonces yo puedo jugar con cualquiera de ellos. Pero solamente ellos son los que tienen estas palabritas especiales. Los otros que tengo acá en vino tinto no tienen una expresión que termine en mente como estos periodos de tiempo. ¿Listo? Y que yo puedo utilizar cualquiera de los dos, como en el ejemplo. Yo puedo decir, I sing at the club once a month. O puedo decir, I sing at the club once monthly. Y fíjate que reemplacé el a month por el monthly. Pero el significado es exactamente el mismo. Las dos significan lo mismo. Mensual o al mes. Right? ¿Listo? Ok, profe. Now, Right. vamos a mirar estas. Uy, se me perdieron. Por acá las puse aquí arriba. Listo. El every más un periodo de tiempo. Aquí con los periodos de tiempo volvemos a jugar con estos periodos que también les puse acá, ¿no? Cuando nos referimos a periodo de tiempo podemos utilizar todos estos, a day, a week, a month, a year, todos estos que les incluyo. Incluso puedo utilizar la hora, los segundos, los minutos. Entonces todas esas son expresiones de tiempo para que las tengan en cuenta. ¿Ay? Cuando yo digo expresión de tiempo entra todo esto, incluso los minutos, los segundos, las horas, todo ello son expresiones de tiempo. Tengo la palabra every ahora. Every en este caso significa todos. Todos. Entonces, si yo utilizo la palabra every
con un periodo de tiempo, ya estoy hablando que voy a hacer todas las veces en ese periodo de tiempo esa acción. Una característica es que en español, cuando yo digo la palabra todos, el periodo de tiempo se pluraliza también, ¿cierto? Yo digo todos los días, todas las semanas, todas las horas, todos los meses, todos los años. En español yo uso la S, pero en inglés no. En inglés, en este caso, cuando yo utilizo la palabra every, hay que hacer dos cosas. Una, pongo la palabra every, dejo un espacio y pongo el periodo de tiempo sin nada más, sin plural y sin nada. Right? Nunca vayan a escribir, porque suele pasar que escriben la palabra every junto con el periodo de tiempo, ¿sí? Nunca la escriben así porque así está mal. La forma correcta es utilizar el periodo de tiempo separado de la palabra every. Y ahí estoy diciendo todos los días. Si quiero decir todas las semanas, every week. Si quiero decir todos los meses, every month. Si quiero decir todas las mañanas, every morning. Si quiero decir todas las noches, every night. En este caso, con la palabra every, también debemos hacer una cosita especial, y es omitir esto que le acompaña a la parte del periodo del tiempo, right? E incluso puedo hablar de horas, de minutos, de segundos. Vamos a mirar un ejemplo dentro de la oración. Recuerden, estos adverbios pueden ir antes o después de la oración. Vamos a verlos en un ejemplo. Marcela works every minute. Marcela trabaja todos los minutos in her life. Quiere decir que no descansa la pobre. Marcela works every minute in her life. O yo pude haber empezado con el adverbio every minute, coma, Marcela works in her life. Entonces, igual que como los otros, yo puedo utilizar el adverbio antes o después. Every minute. Every minute. Ese es el adverbio todo. Puedo utilizarlo después de la oración o puedo utilizarlo antes, utilizando siempre, siempre la coma, que no se nos vaya a olvidar la coma. ¿Entendido el every? El every siempre va a significar todos y puedo utilizar cualquier adverbio con él. ¿Listo? Finalmente vamos a tener uno que se parece al every, pero que en esta ocasión tiene unas pequeñas particularidades que lo hacen diferente al every. Por eso lo voy a poner aquí, al ladito. Fíjense que arriba teníamos el every más el periodo de tiempo inmediatamente. Ahora al every yo le voy a poner un número antes de hablar del periodo del tiempo. Eso hace que la palabra every ya no signifique todos, sino que va a significar cada. Y como ahora tengo un número antecediendo el periodo de tiempo, al periodo de tiempo yo le voy a poner plural. Es obligatorio. Right? Entonces fíjense en que es diferente decir todos los días, every day, todos los días, a indicar de que, por ejemplo, a mí me toca tomarme las pastillas cada 2 días. Ups, arriba me comí la E. Every 2 days. Cada 2 días. Ya estoy siendo un poco más específico. Como estoy utilizando un número, el periodo de tiempo se me pluraliza. Right? Entonces yo puedo ser más específico acá con el ejercicio de Marcela y decir que Marcela no trabaja todos los minutos, sino que Marcela trabaja
cada 20 minutos. Por ejemplo, every 20 minutes. Marcela trabaja cada 20 minutos. La expresión es similar a como la digo en español y va antes o después de la oración. Every 20 minutes, coma, Marcela works. So people, ahí tenemos nuestros adverbios definidos de frecuencia y ellos son los que nos van a ayudar a definir exactamente la cantidad de veces en que yo realizo una acción, en que yo realizo una actividad o en que yo realizo una cosa. So, ¿quedó claro el tema? Este tema van a usarlo también dentro de el tema o la temática de las vacaciones. So, people, ¿qué questions tienen about it? ¿Qué tipo de preguntas tienen sobre este tema de los adverbios de frecuencia? Questions. Profe, ¿me podrías dejar ver, por favor, las últimas 2 oraciones que hiciste? Qué pena. Tranquila. Las de ya te Marcela. tengo. Good. So, miremos la diferencia entre el every con el periodo de tiempo y el every con un número y un periodo de tiempo. Every con un periodo de tiempo pegaditos, el periodo de tiempo va en singular y está diciendo que todos los días, si estoy hablando de todos los días, son los 7 días de la semana. Pero si yo al every day le pongo un número, ya no está diciendo que son todos, está diciendo que son cada tantos días. Y el periodo de tiempo debe ir en plural. En el ejemplo de Marcela decíamos, Marcela works every minute. Marcela trabaja todos los minutos. Si una hora tiene 60 minutos, pues Marcela trabaja los 60 minutos. Ya es diferente decir que Marcela trabaja cada 20 minutos. Es decir, de 60 minutos que tiene una hora, Marcela solamente trabaja 20. Cada 20 minutos. 20 minutos sí, 20 no, o sea, trabaja 40 minutos en una hora. Que cada 20 minutos trabaja. Los otros 20 los descansa. ¿Sí? Ese es el contexto también de la diferencia entre el every y el every más un número. ¿Clear? ¿Sí quedó claro? Por ejemplo, también con las pastillas. Si a ti te dicen, debes tomarte la pastilla todos los días, you take the pill every night. Te toma la pastilla todos los días, every night. Pero el médico te dice, no necesitas todos los días, sino cada 2 días, que eso es día por medio, cada 3 días. Entonces no van a ser todos los días, sino específicamente, digamos, el lunes sí, el martes no, miércoles no, jueves sí. ¿Sí? Entonces por eso son adverbios definidos, porque me especifican exactamente el número de veces que yo hago una actividad. ¿Listo? De todas formas, chicos, en el flipbook van a encontrar también una URL para dirigirse a una explicación en YouTube, right? So don't worry, que siempre las explicaciones de los flipbooks llevan a ejercicios prácticos y ustedes tienen el enlace de los ejercicios prácticos para que perfeccionen y pongan en práctica los temas que vamos aprendiendo. Now, vamos a pasar al siguiente tema, las WH questions. Pero acá yo les voy a explicar la estructura, voy a explicar en qué se diferencian los diferentes tipos de preguntas que tenemos, pero la tarea independiente de ustedes, la tarea que deben hacer como trabajo independiente, como trabajo de investigación, es leer a profundidad este flipbook que les estoy mostrando, ¿sí? Aquí en el flipbook van a aparecer las preguntas WH, qué significan, cómo se usan. Ustedes van a prestarle atención para que pongan en práctica con este flipbook lo que yo les voy a enseñar a continuación. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea de investigación que tienen para este segundo corte
es revisar este flipbook con detalle, hacer los enlaces de práctica y con eso perfeccionan la temática del día de hoy. Let's start with the WH or the questions in fact. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Ya habíamos hablado en las semanas pasadas del positive statement, del negative statement. Ahora vamos a mirar las question statements. Las preguntas en inglés, al igual que en español, se clasifican en dos tipos. Las yes-no questions, que vendrían siendo las preguntas cerradas que hablamos nosotros en español, y las WH questions, que serían las famosas preguntas abiertas, right? The WH questions. Preguntas cerradas, preguntas abiertas. Son los dos tipos de preguntas que tenemos en cualquier idioma, right? Vamos a arrancar primero con las yes-no questions. ¿Qué son las yes-no questions? Son preguntas cerradas, se llaman así en español, porque solamente piden una respuesta. Un sí o un no. Punto. Un sí o un no. Right? What is the grammar structure? Para hablar de la estructura gramatical, volvemos a hablar de la diferencia que va a haber entre usar el verbo to be y los demás verbos. Good. So, with verb to be, con el verbo to be, las preguntas de yes no question van a arrancar con el verbo to be. Empiezan con el verbo to be. Luego yo voy a poner el subject y luego cualquier complemento a esa pregunta, y muy importante terminar con el símbolo de pregunta. En inglés es muy importante la simbología, los símbolos ubicados en el lugar correcto. And this is how we're gonna make them. Y así es como vamos a hacer este tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo veo a una persona por ahí en la calle y veo que está como aconjunada, como triste, como deprimida, usted le dice, are you okay? ¿Estás bien? Gordo, ¿estás bien? Are you okay? Esa es una pregunta de sí o no. Solamente quiero saber si sí o si no está bien esa persona. ¿Cómo responderían ustedes si yo les digo en este momento, are you okay? ¿Quién me responde esa pregunta? Yes, I am. I am okay. Thank you. Yes, I am. Y listo. No necesito ni decir nada más, ni decir I okay, ni I am happy o solo yes, I am. Es lo único y la única forma en cómo debo responder a ese tipo de preguntas. Debo responder que sí o que no, pero no solamente puedo quedarme en yes y en no. No, ojo con eso. No puedo solamente decir yes o no, porque en el contexto las personas se van a sentir como que, uy, mejor no le hablo a esta persona porque está como amargada, porque está pasando algo, entonces se van, se corta la relación, se corta la conversación. Hay malos entendidos si solamente respondemos con yes o no. Entonces, ¿cómo es la forma correcta? Debo responder con pronombre y con el verbo. Are you okay? Yes, I am. No, I am not. Lo mismo para todas las preguntas que sean con el verbo to be. Entonces, por ejemplo, is she happy now? ¿Será que está feliz ahora? Yes, she is. O no, she isn't. Is she happy now? Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Siempre debo responder de esa forma ante una yes, no question. Right? Now, ¿qué pasa con los otros verbos? Los otros verbos diferentes al verbo to be van a conservar también una estructura parecida a la del verbo to be para hacer la pregunta, pero en este caso vamos a acordarnos de nuestro auxiliar. ¿Se acuerdan cuál era el auxiliar para todos los verbos diferentes al verbo to be? Have. Do or does.
Do y does. Very good. So, auxiliary do o auxiliary does. Vamos a utilizar dentro de la pregunta al auxiliar do y does y fíjense, lo vamos a poner de primerito. Una vez haya puesto el do y does, ¿qué hago yo? Yo pongo una oración normal como yo la conozco en positivo allí y ya. Le pongo el interrogante y creo una oración. Entonces, conservo la estructura oracional de una oración en positivo. Y para que quede convertida como una oración de pregunta, la finalizo con el símbolo de pregunta y ya con eso tengo una oración de pregunta. Vamos a hacer un ejemplo para que cojan la idea que es lo que quiero venderles. Por ejemplo, yo digo nosotros trabajamos hasta tarde. Esta noche. Bueno, yo. ¿Ustedes tienen clase de 8 a 10? Algunos sí, otros no. Por lo menos yo tengo clase hasta las 10 de la noche. Entonces, nosotros trabajamos muy tarde esta noche. Ahí tengo una oración completa, ¿verdad? Eso, si yo lo veo ahí separadito, así como se las puse, eso es una oración positiva. ¿Cómo hago para volver la pregunta? Pues tengo que ponerle el símbolo de pregunta al final y ponerle el auxiliar que le corresponda a ese sujeto al principio. ¿Cuál es el auxiliar? Das. Do o das. Das. Do. Perdón, sí, do. Das es para la Do. tercera. Correcto. Y ya quedó la pregunta. Do we work so late tonight? Entonces fíjense que ahora no estoy admitiendo que trabajamos tarde en la noche, sino que me estoy preguntando. ¿Trabajamos hasta tarde en la noche? Do we work so late tonight? Entonces, lo mismo va a ocurrir cuando hablemos de la tercera persona. En la tercera persona, por ejemplo, decimos she works. She works so late. She works so late tonight. Si yo quiero convertirlo en una pregunta, le pongo el símbolo de pregunta y antes de la oración yo pongo el verbo, el auxiliar do, convertido a la tercera persona y quedó la pregunta. Does she work so late tonight? Pero miremos algo. Como el auxiliar ya se transformó a la tercera persona, aquí, mis queridos, no necesito transformar el verbo. Por lo tanto, en las preguntas, el verbo va en su forma infinitiva, para que lo tengan en cuenta siempre. Infinitive. El verbo siempre va a ir en su forma infinitiva. ¿Por qué, profe? Porque ya estamos utilizando al auxiliar conjugándolo a la tercera persona. Do we work so late tonight? Does she work so late tonight? Ahora miremos cómo se va a responder. Aquí, igual que como pasó con el verbo to be, debo responder sí o no, pero incluyendo en este caso al auxiliar y al sujeto dentro de la pregunta. Entonces, para la primera, ¿cómo responden en positivo? Yes, we do. Yes, we do. Y en negativo, no, we don't. Estas son las formas de responder a preguntas de sí o no utilizando verbos diferentes al verbo to be. ¿Trabajamos? Sí lo hacemos. No, no lo hacemos. ¿Trabaja ella esta tarde? Yes, she does. Yes, she does. O no, she doesn't. ¿Listo claro? Yes, she does o no, she doesn't. Estas son las formas como debemos responder para no ser groseros, para permitir que la gente termine de hablar con nosotros cuando nos hacen preguntas de yes o no. ¿Ready? ¿Sí quedó claro? Now. Yes or no. Is it clear? Ojo que es una pregunta. Is it clear? ¿Cómo me la responden?
Is it clear? ¿Está claro esto? Is it clear? Yes or no? Yes, Yes, I am. clear. It's clear. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. No, yes, I am, porque está diciendo que ustedes son los claros. La idea no. Entonces, ojo. Ojo con la conjugación. Ojo con el pronombre que ustedes están escuchando. Siempre tengan presente eso. ¿Sí, chicos? El mismo sujeto que usted ve en la pregunta es el mismo que se utiliza en la respuesta. El mismo verbo que usted ve en la pregunta es el mismo que se usa en la respuesta. Y ustedes dirán, profe, ¿y acá qué? Are you y acá I am. Pues es que pasa que ellos dos son los únicos que juegan a intercalarse. Porque es lógico que si a usted le dicen, venga, ¿usted está bien? Usted no va a responder sí, usted está bien. ¿Cierto? Nosotros respondemos sí, yo estoy bien. Entonces, el you y el I juegan a intercalarse. Cuando ustedes lo ven en una pregunta en you, la respuesta va a ser I. Pero si ustedes ven en la pregunta el I, la respuesta va a ser el you. Entonces, ellos dos son los dos únicos que juegan a intercalarse. Miremos el ejemplo contrario. Si yo me preguntara a mí mismo, ¿estoy yo bien? ¿Am I okay? Que por cierto, ojo la pronunciación. Aquí la palabra am no se pronuncia am, se pronuncia em. Am I okay? Am I okay? Yes, you are. No, you aren't. Por la lógica de la situación, yo estoy acá como un loco preguntándome, ¿estoy bien? Si alguien me escucha, pues ese alguien me va a decir, sí, usted lo está. O no, usted no lo está porque usted está hablando solo. Entonces, son los dos únicos, chicos, son los dos únicos pronombres que juegan a intercalarse en el concepto. Por lo demás, siempre, si usted ve en do we, la respuesta va a ser we do o we don't. Si usted ve does she, la respuesta es she does o she doesn't. Con cualquier otro, con el they, con el you, con el he, con el it's. Entonces, en el caso de la pregunta que yo les acabé de hacer, is it clear? Estoy utilizando el it. La respuesta era yes, it is. Yes, it is. Vamos a jugar un poquito con estas preguntas de yes, no question acá con los que estamos. Yo les voy a hacer unas preguntas. Ustedes me van a responder si sí o si no. Y miran a ver cómo será. Vamos a mirar gente diferente, a ver. Claro que ahorita vuelvo y digo y me regañan como en otra ocasión. A ver, que porque siempre escogía el mismo y siempre escogía el mismo. Mateo Sánchez. Escucha la pregunta y tú la respondes, si sí o si no. Mateo, are you a physiotherapy student? ¿Eres tú un estudiante de fisioterapia, Mateo? Are you a physiotherapy student? Mateo. No que, no que. Ya empezamos mal. No, I am not. No, I am not. Tengo que negar. Si yo pongo el no, debo poner el not al final. Suena redundante, sí, pero en inglés es así. En inglés es redundante. Entonces la respuesta sería no, I am not. Are you a physiotherapy student? No, I am not. Bien, ojo, Mateo dijo que no es. Voy a preguntarle a alguien por Mateo. Entonces vamos a ver. Ana Gabriela Canales. ¿Is Mateo a physiotherapy student? ¿Is Mateo a physiotherapy student? ¿Cómo respondería? Ana María Grosso, ya que tienes el micrófono activado, dime. ¿Is Mateo a physiotherapy student? No, it's not. No, he is not. No, he is not. Muy bien. Very good. So, Ana, are you from Bogotá? Yes, I am. Bien. ¿Quién me responde if is she from Bogotá? Yes. Yes, she is. Yes, she is.
Simple. Simple like this. Now, con preguntas diferentes al verbo ser o estar. Let's see. Miguel Ángel Rincón, tocayo. Do you study engineering? ¿Estudias ingeniería? Do you study engineering, Miguel? Miguel está durmiendo. Miguel, do you sleep? Miguel, ¿duermes en este momento? Do you sleep, Miguel? Yes, he is. Escuche entonces la pregunta y quien quiera la responde. Does Miguel sleep in the class? Does Yes, Miguel yes. sleep in the class? No, Yes, it's he do. no. Yes, he do. Yes, he do. Does? Ojo, does. Yes. Yes, he Does. does. Yes, he does o no he does. Aunque él está diciendo que no, ya se despertó. Vean. No, ayer Yes. no. Ojo, no es con el verbo to be. Acuérdense. Siempre acuérdense que esta es una clave de oro. Si ustedes ven en la pregunta el do, la respuesta va con do en positivo o don't en negativo. Si en la pregunta ven el does, la respuesta va a llevar does en positivo o does en negativo. Si la pregunta es con el verbo to be, la respuesta es con el verbo to be en positivo o negativo. Esa es la clave de oro para aprendernos cómo responder unas preguntas de yes, no questions. Good? So, claro? Okay. Now, More exercise, please. let's have a look. Let's have a look to the others. Vamos a mirar las otras preguntas. Right? Porque ya we ran out time, nos está corriendo el tiempo, pero estas son mucho más fáciles. Las yes no question, ya vimos, son preguntas de sí o no y solo respondo con sí o no, teniendo en cuenta que no podemos hacerlas tan corticas. Pero con las WH, que ellas son las preguntas chismosas, son las que me piden más información, con ellas sí puedo regarme y explicar al detalle lo que las preguntas quieren saber. Each of them, cada una de ellas, tiene una respuesta exacta que necesitan. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer con ese Flipbook. Mirar cada una de las WH qué respuesta exacta quieren. Porque en inglés siempre debemos ir al grano, ¿sí? Pasa igual acá que cuando van a pedir un favor. Hola, ¿cómo estás? Y tanto tiempo sin ver, imagínate, ¿cómo has estado? Bueno, ¿qué es lo que quiere? Hable a ver. Dígame ya la pregunta, ¿sí? ¿Tiene plata? No, no tengo. Listo, salió. ¿Sí o no? Pero es una pregunta WH, entonces le van a decir, ¿por qué? Entonces, para un por qué yo tengo que dar razones. ¿Qué? Tengo que hablar sobre objetos. ¿Quién? Personas. ¿Cómo? Instrucciones. ¿Dónde? Lugares. ¿Cuándo? Fechas. Entonces, cada WH existe porque hay una pregunta exacta que necesita una respuesta exacta para trabajar. Las WH son súper fáciles de usar. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente yo escribo la WH, la palabrita WH, antes que cualquiera de las dos estructuras que aprendimos anteriormente. Entonces, si yo voy a hablar con... Estamos viendo a ti. Ve, gracias. Acá emocionado escribiendo, como siempre. Good. Ya ven el Yes. paint. Good. Entonces la WH es poner la WH, la palabrita, que, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Junto con la estructura gramatical de cualquiera de las dos que aprendimos. Entonces, junto con el verbo to be y ya queda la pregunta. O junto con cualquier otro verbo y ya queda la pregunta. Right? Now, les voy a enseñar la primer WH que es el qué o cuál. What. What es la WH que me pregunta a mí por los objetos, por las personas no, nunca. Él pregunta por objetos, por lugares, no, tampoco, por situaciones o eventos. Solo pregunta por objetos, por situaciones o eventos. ¿A qué me refiero con ello? Acciones, ¿sí? A acciones. Son las dos únicas respuestas que espera una pregunta what. Voy a utilizarla
con la estructura del verbo to be. Por ejemplo, what is this? Resulta que yo tengo en mis manos un objeto y yo se los muestro, what is this? Si ustedes miran el objeto, ¿sí me ven a mí en la pantalla también? Sí, maestro, te veo. Bien, yo les muestro esto, what is this? ¿Qué quiero saber? ¿Qué es esto? ¿Qué es este objeto? Necesito el nombre de este objeto. What is this? This is a bottle. It's a bottle. It's a bottle. Es una botella. Listo, me diste la respuesta exacta. It's a bottle. Fíjense que ya no puedo responder un yes o no porque no va a tener sentido. Y yo no le estoy preguntando si sí o si no. Quiero saber qué es lo que le estoy mostrando. Es una botella. Punto. Era un desodorante. Es un desodorante. ¿Qué? Esa es la estructura con el verbo to be. Con los demás verbos, lo mismo. Empiezo con la WH what y respeto el orden que me muestra la WH con los demás verbos diferentes al verbo to be y creo una oración. What do you study at 4 p.m. on Mondays? ¿Qué estudian a las 4 los lunes? Chemical. Chemistry. Chemistry. Bueno, en el caso de la compañera, ella estudia chemistry. Química. ¿Qué es química? Es un objeto, el que ustedes estudian. What do you study at 4? La química es un objeto. Si hubiera preguntado qué hacen a las 4, what do you do? What do you do at 4? Pues ustedes están preguntando por la acción. ¿Qué es lo que hacen ustedes a las 4? Pues estudiar química. Study chemistry. Y estoy preguntando por una acción. Entonces fíjense que el what solo me sirve para preguntar acciones o para preguntar objetos, no más, right? Y ojo que estos van a ser cosas específicas, ¿sí? La pregunta what es para preguntar por objetos o por lugares, perdón, por lugares no, sí tengo lugares acá pegados, objeto o acciones específicas, ¿sí? Porque yo quiero saber es exactamente ese. Entonces, chicos, ahí les acabé de explicar la primera WH con el verbo to be, como lo ven aquí, con otras actividades o diferentes verbos al verbo to be, como está acá. Y la tarea que queda para ustedes completar esta información, terminar la investigación, es mirar qué otras cositas hay allí en el Flipbook acerca de las WH, que los complementos que hay, que las otras preguntas y las diferencias que hay entre cada una de ellas, porque cada pregunta quiere saber algo distinto. Entonces, yo les voy a terminar de explicar todo el what y de ahí ustedes quedan para que investiguen las otras. Ya vimos que what pregunta por el ser o por el estar o por cualquier objeto, cualquier actividad que yo hago en mi presente. Estamos en presente simple. Pero resulta que la palabra what también tiene unas palabritas complementarias que ayudan a que la pregunta sea un poquito más específica, ¿sí? Vamos a mirar la primera. What, voy a escribirle aquí en rojo. What va a llevar las siguientes palabras al ladito. What type of, o what sort of, o what kind of. Y ya estas palabras son complementarias al what y van a significar algo más específico. Yo no sé qué era este objeto, el que les mostraba. Y yo les preguntaba, ¿qué es esto? Ustedes me dijeron, es una botella. Listo, yo ya sé qué es el objeto. Ahora quiero saber qué tipo de ese objeto es. Entonces, como yo ya sé que es una botella, yo puedo preguntar, what type of bottle? E inmediatamente después de la palabra type of, sort of, kind of, yo voy a escribir al objeto al cual yo quiero identificar con más detalle. What type of bottle is that? ¿Qué tipo de botella es esa? Y puedo utilizar cualquiera de esas tres palabras, no importa, esas frases, perdón, no importan.
todas las tres significan lo mismo. Type of, sort of, kind of, significan tipo de, estilo de, tipo de. What type of bottle is that? Entonces, yo ya sé que esto es una botella, ahora quiero saber qué tipo de botella es. Fíjense que la pregunta se vuelve a uno más específica, ¿sí? Bueno, entonces yo digo, it's a deodorant bottle, es una botella desodorante. It's a deodorant bottle, es una botella de desodorante. Una botella para guardar el desodorante. Ya estoy siendo más específico con este tipo de pregunta. ¿Sí ven? Y para finalizar la pregunta what, yo tengo otro complemento con what que va a ir al final de la pregunta y me va a querer preguntar otro tipo de cosa. Tengo el what. Voy a usar otro verbo diferente al verbo to be. What do you study English? Y voy a terminar con la palabra for. Esa es la otra palabra complementaria al what. Y ahora, cuando yo digo what for, estoy preguntando ¿para qué? De la pregunta ya no solo dice cuál o qué. Ahora ya no solo dice qué tipo de. Ahora la pregunta what significa ¿para qué? Y yo, con esto, con esta pregunta, pregunto el propósito de las cosas, el propósito de lo que yo estoy haciendo. Entonces, what do you study English for? Entonces, for learning. ¿Para qué estudian inglés? Pues para aprender. For having a sugar daddy, no sé. Oh my God. Para el propósito que ustedes tengan para el uso del inglés. Para conseguirme el sugar daddy, para aprender, para estudiar, para mejorar, para practicar. Entonces, fíjense que la pregunta what no solamente es what, sino tenemos what type of y tenemos what y el for. Dos preguntas diferentes dentro de la pregunta what. Entonces, chicos, la idea es que estudien el resto y miren cómo crear el resto de preguntitas. ¿Listo? Entonces, por favor, hacer la tarea con juicio. Háganla con calma, no se arrebaten a hacerla, tienen 7 días, es una comprensión de lectura, necesito que se esfuercen mucho haciendo comprensión de lectura porque lamentablemente han habido muchos errores por no leer bien, por no leer con calma, con todos los detallitos que tienen que prestarle atención a las cosas. Hagan ese ejercicio, es la primera tarea de este segundo corte. Los que tuvieron el inconveniente con su nota y con el video, estoy esperando en este momento los mensajes para poder solucionarles para que ya mañana tengan la nota al cierre. ¿Listo? Recuerden que la nota no la encuentran en Canvas, no la encuentran en AulaNet, la encuentran es en Canvas y que va a ir cambiando en la medida que ustedes vayan entregando sus otras tareas. No se atrasen, organicen su tiempo, organicen su agenda y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye, people. Voy a guardar la grabación para